Un saludo muy especial para todos aquellos que ven el video. En esta ocasión vamos a desarrollar una temática de ciencias naturales de la asignatura Biología que está dirigida para estudiantes de grado sexto, hablar sobre el sistema digestivo. Vamos a dar algunas generalidades, algunos conceptos básicos acerca del sistema digestivo. A manera de introducción, pues hacemos la siguiente reflexión, una pequeña reflexión. Dice, diariamente consumimos diferentes tipos de alimentos, en los cuales se encuentran los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para desarrollar sus funciones diarias. ¿Se ha preguntado qué órganos y procesos están involucrados para lograr que los nutrientes que están en los alimentos sean digeridos y aprovechados por el cuerpo? Nos llevamos a reflexionar acerca de esto que acabamos de nombrar y nos preguntamos qué procesos se llevan a cabo dentro de nuestro cuerpo para digerir y absorber los nutrientes. Pensar acerca de la respuesta de esta pregunta. ¿Qué procesos llevan a cabo dentro de nuestro cuerpo para digerir y absorber los nutrientes? Vamos entonces a iniciar a desarrollar la temática. Con ello, pues la primera pregunta que aparece es ¿qué es el sistema digestivo? ¿Listo? Entonces vamos a hablar de qué es el sistema digestivo. Dice, el sistema digestivo es el conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión. Un conjunto de órganos. ¿Cuáles órganos? La boca, o bueno, unas estructuras también, la faringe, el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Ellos son los órganos encargados del proceso de digestión y la digestión, dice, es el proceso de transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. Resulta y pasa que esos nutrientes son muy grandes, ¿cierto? Las moléculas son muy grandes y para que puedan atravesar el sistema digestivo y pasar a la sangre para ser distribuidos por todo el cuerpo, necesitan ser digeridos, ser fragmentados en moléculas más pequeñas. Ese es el proceso de digestión. ¿Qué función realiza el sistema digestivo? Entonces, el sistema digestivo realiza la función de transporte, transporta los alimentos a través del tracto digestivo, secreción, libera, secreta ácidos y enzimas. Estos ácidos y las enzimas son las sustancias necesarias para digerir los alimentos. Entonces, también se encargan de la secreción. El sistema digestivo también se encarga de la absorción, absorbe los nutrientes que están presentes en los alimentos. También se encarga del proceso de excreción, es decir, que mediante la defecación elimina el material sólido, los residuos del proceso de digestión, aquella materia que no es aprovechable. Entonces vamos a ver cuál es la transformación que se da en el proceso de digestión. ¿Listo? Entonces tenemos que los primeros tipos de alimentos de los que vamos a hablar son los carbohidratos o las harinas. Los carbohidratos o harinas, también cereales, pues son ricos en carbono e hidrógeno, son alimentos energéticos. Ellos van a ser digeridos y van a ser transformados desde la boca con ayuda de la saliva. Entonces son alimentos energéticos, carbohidratos. Tenemos otro tipo de alimentos energéticos, los lípidos o grasas. Tenemos algunos alimentos ricos en lípidos o grasas. Los lípidos o las grasas también van a sufrir su digestión o van a tener su proceso de digestión a nivel del estómago. Y también las proteínas que están presentes en las carnes o en los granos también a nivel del estómago. Los lípidos se encarga más la bilis, que es una sustancia producida en el hígado, mientras que las proteínas se encarga de digerirlos el ácido clorhídrico y la pepsina, que son sustancias que se liberan en el estómago. Entonces estas son algunas de de los alimentos que van a ser digeridos y transformados gracias a la ayuda del sistema digestivo. Algunos ejemplos de proteínas.
Finalmente, pues en el proceso de la digestión se van a transformar carbohidratos, lípidos y proteínas en unidades más sencillas gracias a las enzimas digestivas, para que así puedan ser absorbidas y transportadas por la sangre. Aquí la sangre cumple un papel muy importante porque es la encargada de transportar estos nutrientes una vez el intestino delgado o el sistema digestivo en general haya absorbido los nutrientes. Pasan a la sangre y la sangre se encarga de transportar los nutrientes y llevarlos a los órganos o a los tejidos donde se necesitan. Aquí vamos a ver la estructura general del sistema digestivo. Vamos a identificar los órganos que lo conforman. Entonces recuerden que uno de los órganos principales, o el primero, es la boca. Tenemos esta estructura que se llama epiglotis. Es una estructura que va a permitir el paso de sustancias únicamente hacia el sistema digestivo. Entonces, es como un tipo de compuerta, la cual divide el paso de las sustancias hacia el sistema digestivo o hacia el sistema respiratorio. Cuando son gases, es decir, cuando es aire, este va a través de la tráquea hacia el sistema respiratorio. Cuando son alimentos, cuando son sustancias sólidas, va a través del esófago hacia el sistema digestivo. La diferenciación o la división la está haciendo la epiglotis, una compuerta que se cierra cuando pasamos los alimentos, se llama deglución. Al cerrarse esa epiglotis, impide que los alimentos se vayan hacia la vía respiratoria. Cuando la epiglotis se encuentra abierta, el aire ingresa directamente hacia las vías respiratorias, es decir, hacia la tráquea y hacia los pulmones. Pero es muy importante la epiglotis. Tenemos también el esófago, un órgano del sistema digestivo. Tenemos el estómago, el hígado, el páncreas, el intestino delgado, esta apéndice. El apéndice también es muy importante porque es la que da el paso o la conexión entre el intestino delgado y el intestino grueso. Tenemos al intestino grueso y finalmente el ano. Estos son los órganos. Describiré los órganos que conforman el sistema digestivo, especialmente en su estructura y la función que cumplen o que desempeñan dentro del proceso digestivo. La descripción pues se hace en el mismo orden en que aparecen en esta imagen. De una vez pues nos da la imagen de la boca. Vamos a identificar algunas partes. Los labios, primero obviamente los labios tienen una función o una función, una relación con el sistema, con la función digestiva, ya que en las primeras etapas de vida son las que se encargan de succionar la leche de las glándulas mamarias. Entonces, gracias a los labios se puede dar esa succión de leche. Esto es único en los mamíferos. En otros seres vivos no hay labios y obviamente pues tampoco hay glándulas mamarias. Solo en los mamíferos. Entonces, obviamente los labios cumplen una función, al menos en los primeros días de vida, una función relacionada con el proceso digestivo, la obtención de nutrientes. Tenemos también los dientes. Obviamente los dientes también ayudan al proceso de trituración de los alimentos. Están clasificados en diferentes tipos de dientes. Tenemos los incisivos, que son los de adelante, que son los que se encargan de cortar el alimento. Tenemos los caninos, que son los que se encargan de rasgar el alimento. Y tenemos los molares y premolares, que son los encargados de la trituración del alimento. Entonces, incisivos cortan, los caninos rasgan, los molares y los premolares trituran el alimento para ayudar en este proceso de digestión. Es, digamos, la primera etapa. El masticar muy bien los alimentos va a ayudar a obtener un buen proceso digestivo y aprovechamiento de los nutrientes. También tenemos la lengua pues además de ser un órgano sensitivo que ayuda a percibir el sabor de los alimentos, también tiene glándulas que secretan saliva para humedecer el alimento. Tenemos pues otras estructuras como el paladar duro, el paladar blando, la amígdala que se encarga de producir defensas, de eliminar microorganismos
que hayan en los alimentos. Y tenemos esta estructura acá arriba llamada úvula. Algunos le dicen la campanita, realmente pues es la úvula. La úvula se encarga de activar un reflejo que es la deglución. Cuando el alimento pasa a través de la úvula, se cierra una compuerta llamada epiglotis que impide que los alimentos vayan por la vía respiratoria. Es decir, el alimento va a tomar el esófago tomando el camino del sistema digestivo. Esa es la úvula, esa es la función de la úvula, activar el reflejo presente en la parte de la epiglotis, se llama la compuerta que se cierra y se abre para impedir el paso de alimentos hacia el sistema respiratorio. Entonces esta es una estructura general de la boca. Aquí tenemos las glándulas salivales, muy importantes también en el proceso digestivo. ¿Por qué? Porque ellas se encargan de producir saliva y la saliva cumple tres funciones. Una es eliminar microorganismos, la otra es humedecer los alimentos, pero en la tercera también inicia el proceso de digestión de los carbohidratos, de las harinas, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con los cereales. Ese inicio de digestión se da en la boca con ayuda de la saliva y una sustancia que produce la saliva que se llama amilasa salival, está ahí presente en la saliva, entonces nos va a ayudar a digerir los carbohidratos. Muy importante esa primera etapa. Ahí están ubicadas las 4 glándulas salivales en la cavidad bucal. Aquí vemos cómo el esófago se encarga de transportar el alimento desde la cavidad bucal hacia el estómago. Entonces acá vemos el esquema, entonces tenemos la parte del alimento, esto ya se llama bolo alimenticio, el cual se va a empezar a desplazar por acción de la contracción muscular del esófago. Ayuda los movimientos musculares a que el alimento se desplace hacia abajo, no solo cuando lo pasamos, sino también el movimiento que hace el esófago, para que finalmente llegue hasta el estómago. ¿Listo? Aquí hay un esfínter, es decir, una válvula que se cierra y se abre a medida que los alimentos van pasando hacia el estómago. La válvula impide que los alimentos se devuelvan hacia el esófago. ¿Listo? Siempre vaya en la dirección del esófago hacia el estómago. Como lo vemos aquí, es un ensanchamiento del tubo gastrointestinal, es decir, cuando viene aquí por el esófago, el tubo es más bien estrecho. Cuando llegamos al nivel del estómago, el tubo se ancha, se hace más grande y le da paso al estómago, un órgano bastante importante en el sistema digestivo. Es muy importante, ¿por qué? Porque allí es donde van a llegar todos los alimentos y el estómago tiene la capacidad de ser muy elástico y almacenar una cantidad considerable de alimento. Este alimento va a ser digerido gradualmente para que gradualmente así poder ir absorbiendo y aprovechando los nutrientes y la energía presente en los alimentos. Entonces, por eso el estómago tiene este tamaño, un tamaño mayor, porque una de las funciones es almacenar la mayor cantidad de nutrientes posible. ¿Listo? También se encarga de producir sus paredes, las paredes del estómago producen unos ácidos, el ácido clorhídrico y la pepsina, los cuales se van a ayudar o se van a encargar de digerir las proteínas. Ayudan en el proceso de digestión de proteínas. Entonces aquí en el estómago tenemos también dos esfínteres, hay que identificarlos, el esfínter esofágico inferior y el esfínter pilórico. Este esfínter esofágico inferior también se conoce como cardias. Este esfínter, qué pena, es el que va a impedir que las sustancias que están dentro del estómago se devuelvan al esófago. Solo permite el paso en esta dirección. A veces ese esfínter se debilita, permite que las sustancias se devuelvan al esófago y produce acidez o agrieras también le llaman. Entonces aquí en el estómago se van a producir una mezcla
de sustancias muy ácidas como el ácido clorhídrico y la pepsina, que son las encargadas de ayudar en el proceso de digestión de las proteínas. Siguen pasando los alimentos y van a atravesar aquí a través del esfínter pelórico, van a ir hacia el intestino delgado. Vemos en esta imagen las partes o las zonas que conforman el corazón. Aquí la zona del esfínter esofágico se denomina cardias, la zona superior fundus, la parte grande se llama cuerpo, esta parte pequeña de acá antro y finalmente la última parte se llama pílor. Esas son el nombre de las zonas del estómago. Vamos a hablar del hígado aquí, hablar un poco acerca de las funciones que cumple el hígado. Son muchas, son muy variadas. Aquí en manera digestiva o al menos a nivel del sistema digestivo, el hígado se encarga de producir sustancias que ayudan en la digestión de los nutrientes, de los alimentos que se consumen. Algunas de las sustancias que produce es la bilis, se encarga de producir bilis, que es almacenada aquí en la vesícula biliar. Entonces el hígado produce bilis, se almacena en la vesícula biliar y posteriormente se libera a través del conducto biliar común, es decir, que es lo que va a llevar la bilis hacia el sistema digestivo. Esa bilis se va a encargar de digerir o ayudar en la digestión de los lípidos, de las grasas. Ahí la bilis liberada ayudará en el proceso de digestión de las grasas. Entonces, por eso es muy importante aquí el hígado en términos digestivos. Ayuda a la digestión de lípidos de grasas gracias a que produce bilis, la cual se almacena acá en la vesícula biliar. El páncreas es un órgano bastante importante, cumple funciones bastante importantes en el proceso digestivo. Es un órgano anexo, es un órgano el cual hay una diferenciación o más bien una diferencia en no saber si ponerlo como una glándula del sistema endocrino o como un órgano del sistema digestivo. ¿Por qué? Porque cumple funciones tanto digestivas, pero también produce sustancias llamadas hormonas. Entonces, como cumple funciones digestivas, se clasifica como un órgano del sistema digestivo, pero como produce hormonas, se clasifica como una glándula del sistema endocrino. Hoy lo vamos a ver como un órgano del sistema digestivo. Entonces recuerden que él se encarga de producir unas sustancias llamada insulina y glucagón. Estas dos sustancias, la insulina y glucagón, son muy importantes en el proceso de metabolismo y asimilación de los azúcares, de los carbohidratos. Una cosa es cuando se digerieron en la boca y en el estómago y ya cómo se van a asimilar, cómo se van a aprovechar gracias a las dos sustancias que produce el páncreas, especialmente la insulina. Es la encargada del aprovechamiento de que el azúcar o los azúcares, los carbohidratos, logren ingresar a las células para aprovechar su energía. Entonces, por eso es tan importante el páncreas desde el punto de vista digestivo. Con el recorrido, entonces después del estómago, iba al intestino delgado. El intestino delgado está dividido en tres partes. La primera parte, que es la que conecta con el estómago, se llama duodeno, la segunda parte se llama yeyuno y la tercera parte se llama ilion. Duodeno, yeyuno e ilion. Esas son las tres zonas en las cuales está dividido el intestino delgado. El intestino delgado es un tubo bastante largo, es la parte más larga del sistema digestivo y es allí donde se van a absorber los nutrientes que previamente se digirieron. Recuerden que la digestión inició en la boca con la trituración por los dientes y el metabolismo o la digestión de carbohidratos por ayuda de la saliva. Posteriormente, en el estómago también se continúa el proceso digestivo de las proteínas y de las grasas y ya en el intestino delgado empieza el proceso de absorción. Se continúa con la digestión y se inicia con el proceso de absorción de nutrientes.
Entonces, en la primera etapa, en el duodeno, se van a absorber los nutrientes, van a empezar con la absorción de nutrientes, seguido en el yeyuno y finalmente la última etapa que es el ilio. Por eso es tan largo el intestino delgado, porque a medida que los alimentos, que ya cuando va por allí se llama quimo, ya cuando el quimo va atravesando todo el intestino, va haciendo todo el recorrido, yo estoy señalando acá, se van absorbiendo los nutrientes que están presentes en los alimentos. Por eso es tan largo. ¿Listo? ¿Dónde va a terminar? Va a terminar en una estructura llamada apéndice, que es el punto de conexión entre el intestino delgado y el intestino grueso. Aquí tenemos al intestino grueso, tiene sus diferentes estructuras, está formado de diferente manera, ¿cierto? Al intestino delgado. Este tiene básicamente 4 pliegues. Está primero el colon ascendente, vienen acá donde está el apéndice, es donde se une con el intestino delgado. Acá viene el intestino delgado y ya las sustancias pasan al intestino grueso. Entonces va primero por el colon ascendente, después cruza el colon transverso y finalmente baja por el colon descendente hasta almacenarse aquí en el colon sigmoides. Colon sigmoides, que es la última parte del colon. Entonces, como ven, el intestino grueso está dividido en el colon y en el recto. El recto es la última parte y el colon, como ya lo acabamos de nombrar, está dividido en colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoides. El colon es muy importante porque se va a encargar de la absorción de líquidos y de algunas vitaminas, de la asimilación de algunas vitaminas que no pudieron ser absorbidas en las otras partes del sistema digestivo, entonces al final se absorben aquí en el colon. Hay alguna presencia de bacterias, una flora bacteriana, que estas bacterias se comportan como organismos benéficos, ya que ayudan a metabolizar y a asimilar, a absorber vitaminas que el cuerpo por sí mismo no las puede absorber. Entonces son muy importantes las presencias de estas bacterias a nivel del colon, a nivel del intestino grueso. Pero pues obviamente son bacterias benéficas. Ya finalmente, pues hablar de las actividades. Recuerden que hay dos tipos de actividades, las actividades de consolidación y las actividades de evaluación. Las actividades de consolidación tienen que ver con la parte procedimental, mientras que las actividades de evaluación tienen que ver con la parte cognitiva. Aquí en las actividades de consolidación, pues es muy sencilla. Primero realice un mapa conceptual del sistema digestivo con la información que es el sistema digestivo, o sea, lo que está en la guía. El mapa obviamente debe llevar conceptos, debe llevar conectores y debe ir decorado. Muy bonito, muy bien presentado. El segundo punto aquí en las actividades de consolidación es escribir las partes del sistema digestivo. Aparece la imagen, aparecen las partes señaladas, es volver a hacer el mismo dibujo, pero en esta ocasión poner los nombres que corresponden a cada uno de esos órganos. Actividades de evaluación, recuerde la parte cognitiva. Hay dos actividades muy sencillas. Explique las funciones de los órganos del sistema digestivo, qué función cumplen cada uno de los órganos del sistema digestivo. Ahí en la guía están explicados para que usted pues simplemente con sus palabras escriba las respuestas. Y en el segundo punto, mediante un esquema, explique el recorrido que realiza el alimento desde la boca hasta la excreción, hasta el ano. Entonces, ¿cuál es el recorrido que hace el alimento? ¿Qué órganos son los que intervienen y en qué orden se dan? Entonces, mediante algún esquema que usted se idee, que busque la manera de cómo representar, va a representar entonces cómo hace los alimentos para hacer su recorrido a través del sistema digestivo. Finalmente, unos enlaces por si quieren ampliar la información. Hay información muy interesante en las redes, en algunas páginas de internet para complementar, para ampliar la información que aquí se habló. Muchas gracias.